El dinero huye del ruido, no del trabajo duro, no del sacrificio, del ruido, de la boca que anuncia lo que va a hacer antes de hacerlo, de los planes que se cuentan en la cantina antes de ejecutarse, de los sueños que se gastan en palabras antes de convertirse en acciones. Esto lo descubrió un hombre que durante mucho tiempo creyó que el problema era que no tenía suficiente suerte, que el mundo estaba en su contra, que otros tenían puertas que a él nadie le abría, hasta que entendió que la puerta siempre había estado ahí, y que él había estado demasiado ocupado hablando de ella como para empujarla. Esta es su historia, y en ella viven 10 leyes que los estoicos conocían hace 2000 años y que nadie te enseña en la escuela, ni en la iglesia, ni en la cantina. Escúchalas bien, porque alguna de ellas te va a cambiar algo por dentro que todavía no sabes que necesita cambiar. Texas, 1954. El pueblo de Laredo olía a frontera, a polvo de 2 países mezclado en el mismo aire caliente, a camiones de carga y a tortillas recién hechas, y a río sucio y a oportunidad, si sabías dónde mirarla. Don Aciano Herrera tenía 28 años y una lengua que nunca descansaba. No era mal hombre, era inteligente incluso. Leía el periódico cuando otros no sabían leerlo. Entendía los números. Veía oportunidades donde otros veían problemas. Pero entre ver la oportunidad y tomarla, don Aciano siempre hacía lo mismo. La contaba. Le contaba a su cuñado Rubén el negocio de los pollos que iba a poner. Le contaba a los compañeros del trabajo la idea del transporte de mercancía que tenía en mente. Le contaba a su esposa Remedios los terrenos que iban a comprar cuando ahorraran suficiente. Le contaba, le contaba, le contaba, y los negocios de pollos nunca llegaban. El transporte seguía siendo una idea, los terrenos seguían siendo conversación de sobremesa. Mientras tanto, don Aciano trabajaba de cargador en el almacén de distribución del señor Whitfield. Cargaba cajas desde las 5 de la mañana. Llegaba a casa con la espalda partida y los hombros ardiendo. Ganaba lo suficiente para comer, pagar la renta de la casita de adobe y quedarse con unos pesos que invariablemente se iban antes del siguiente quincena. ¿A dónde se iban? Don Aciano tenía una respuesta para eso también. Se los gastaba en las reuniones con los amigos, donde contaba sus planes. En las cervezas que acompañaban las conversaciones sobre lo que iba a hacer. En los préstamos pequeños que daba porque era generoso, y porque cuando uno tiene grandes planes, le cuesta negarse a quien tiene necesidades pequeñas. Su esposa, Remedios, lo miraba con esa paciencia que tienen las mujeres, que aman a un hombre que todavía no encontró su forma. Don Aciano, le decía a veces, ¿cuándo vas a dejar de hablar del río y cruzarlo? Él se reía, le decía que pronto, que estaba esperando el momento correcto, que faltaba poco. El momento correcto nunca llega cuando se espera, solo llega cuando uno deja de esperarlo y empieza a construirlo. Y don Aciano no construía, conversaba. Así pasaron 3 años, hasta el día que llegó Próculo. Próculo Mendías era primo segundo de Remedios. Vino del interior de México con una maleta pequeña, 100 pesos en el bolsillo y una manera de moverse que don Aciano nunca había visto en alguien que no tuviera nada. Se movía despacio, hablaba poco, observaba mucho. Cuando decía algo era porque tenía algo que decir, y cuando no tenía nada que decir, no decía nada. Punto.
Don Aciano lo recibió en su casa porque Remedios se lo pidió. Le dio el cuarto pequeño del fondo. Le presentó a sus amigos. Le explicó el pueblo, los negocios, las oportunidades que había. Próculo escuchó todo con atención, asintió en los momentos correctos y no dijo nada. La primera semana, Próculo consiguió trabajo cargando en el mismo almacén que don Aciano. Trabajaban lado a lado. Don Aciano hablaba mientras cargaba. Próculo cargaba en silencio. La segunda semana, Próculo le pidió al señor Whitfield quedarse una hora extra después del turno para acomodar el inventario que nadie quería ordenar. Sin pago extra, solo para aprender cómo funcionaba la distribución por dentro. La tercera semana, Próculo se levantaba una hora antes que todos y caminaba por el mercado observando qué productos faltaban, a qué precios vendían, qué necesitaba la gente que nadie estaba llevando. Don Aciano lo veía hacer todo eso y pensaba, qué raro es este hombre. No entendía todavía que lo que Próculo hacía era exactamente lo que él nunca había podido hacer: callarse, observar, aprender, actuar. 3 meses después de que Próculo llegara, un domingo por la mañana, don Aciano se lo encontró en la cocina contando monedas sobre la mesa. «¿Qué haces?», preguntó. «Cuento lo que ahorré». Don Aciano miró las monedas. No eran muchas, pero estaban ahí, ordenadas, contadas, reales. «¿Para qué?». Próculo lo miró. «Para comprar la primera caja de jabones». Don Aciano frunció el ceño. «¿Jabones?». «En el mercado del jueves falta jabón de lavandería. Las señoras vienen desde el otro lado del pueblo a buscarlo y no siempre encuentran. Yo voy a llevarlo». Don Aciano se sentó frente a él. «Próculo, eso ya lo sé yo. Yo tenía esa misma idea hace 2 años». Próculo lo miró sin decir nada. «Yo también vi eso del jabón», insistió don Aciano. «Y también vi lo de las semillas y lo del transporte. El problema es el capital inicial, que sin dinero no puedes». Próculo siguió contando monedas. Don Aciano siguió hablando. Y ahí, en esa cocina pequeña que olía a café y a adobe, vivía la primera ley estoica del dinero, aunque ninguno de los dos supiera que existía ese nombre. El silencio es capital. Cada idea que cuentas antes de ejecutarla te da la satisfacción del reconocimiento sin el trabajo de la acción. El cerebro recibe el aplauso antes de merecer el aplauso, y eso le quita el hambre de actuar. Los estoicos lo llamaban disciplina del logos. Cuida lo que sale de tu boca porque las palabras tienen peso, y el peso mal gastado es energía que no llegará a donde necesitas. Don Aciano había gastado 3 años de energía en aplausos que nunca construyeron nada. Próculo no había dicho nada a nadie, y el jueves siguiente vendió su primera caja de jabones. El negocio de Próculo no fue espectacular al principio. Nadie se enteró, nadie aplaudió, nadie brindó por él. Compraba una caja, la vendía, guardaba la ganancia. Compraba 2 cajas, las vendía, guardaba. Compraba 4, sin préstamos, sin socios, sin anuncios, sin conversaciones en la cantina sobre lo que iba a hacer. Solo acción, silenciosa, constante, disciplinada. Don Aciano lo observaba con una mezcla de admiración y algo que prefería no nombrar porque se parecía demasiado a la envidia. Un día le preguntó: «¿Por qué no me dijiste que ibas a hacer eso? Yo te hubiera ayudado». Próculo lo miró con esa calma que lo caracterizaba. «Porque si te lo decía, ya lo había hecho». Don Aciano no entendió esa frase en ese momento. La entendería después.
mucho después. Pero algo en él empezó a moverse. Esa noche, don Aciano se sentó solo en el patio trasero después de que Remedios apagó la luz. Hacía calor todavía. Las cigarras sonaban en el monte. Y él pensó, por primera vez en mucho tiempo, sin decirlo en voz alta, sin preparar la versión que le contaría a alguien mañana. Solo pensó, y lo que pensó lo incomodó. Pensó que llevaba 3 años siendo el hombre que sabe muchas cosas y no hace ninguna. El que ve las oportunidades antes que todos y las deja pasar después de todos. El que tiene buenas ideas y mejores excusas. Y pensó que ese hombre no era quien quería ser. Eso era la segunda ley. Examina tu relación con el dinero sin mentirte, no lo que dices que haces con él, lo que realmente haces. ¿A dónde va cada peso? ¿Qué compras con él que no construye nada? ¿Cuánto de lo que gastas es para impresionar a alguien? Los estoicos practicaban el autoexamen sin piedad y sin castigo. Mirar la realidad de frente, no para destruirse, sino para corregir el rumbo. Porque quien no ve dónde sangra su dinero, no puede parar la hemorragia. Don Aciano no había mirado eso nunca. Siempre había tenido una explicación para por qué no alcanzaba. El trabajo mal pagado, los imprevistos, la mala suerte. Nunca había mirado su propia mano gastando. Esa noche la miró, y lo que vio no le gustó nada. A la mañana siguiente, antes de salir al trabajo, don Aciano le dijo a Remedios algo que nunca le había dicho. ¿Puedes enseñarme cómo llevas la cuenta de la casa? Remedios lo miró. Dejó la cuchara sobre la estufa. ¿Para qué quieres saber eso? Porque quiero entender a dónde va lo que ganamos. Remedios fue al cajón de la cocina y sacó un cuaderno pequeño, de tapas azules, con los bordes gastados. Lo puso sobre la mesa. Don Aciano lo abrió. Había columnas de números, entradas, salidas, fechas, todo anotado con la letra apretada y ordenada de Remedios. Vio cuánto ganaban, vio cuánto gastaban, vio la diferencia. La diferencia era pequeña, más pequeña de lo que había imaginado. Y una parte de esa diferencia, vio con claridad incómoda, se iba en cosas que él elegía sin pensar. Las cervezas del viernes, los préstamos a amigos que nunca volvían, los cigarros que compraba de uno en uno, porque así no se sentía el gasto. Se lo había contado a sí mismo como gastos pequeños. Sumados, no eran pequeños. Cerró el cuaderno. Lo devolvió a Remedios. «Gracias», dijo, y salió al trabajo sin decir más. Esa semana no fue a la cantina el viernes. No porque se lo prohibiera nadie, porque entendió, por primera vez con claridad real, que cada vez que iba a la cantina a hablar de sus planes, pagaba 2 veces, con el dinero de las cervezas y con el tiempo que podría haber usado para ejecutar lo que planeaba. Esa era la tercera ley. El tiempo y el dinero son la misma cosa. Los estoicos entendían que el tiempo es el único recurso que no se recupera. Marco Aurelio escribió que el valor de la vida no se mide en años, sino en lo que haces con cada hora. Quien gasta horas en conversaciones que no construyen nada, gasta dinero que todavía no tiene. Porque el tiempo bien usado es la única fábrica de riqueza que cualquier hombre puede tener, sin importar lo que tenga en el bolsillo ahora mismo. Don Aciano empezó a ver sus horas diferente, y cuando uno ve sus horas diferente, empieza a gastarlas diferente. Aquí hago una pausa. Si llevas este tiempo escuchando y algo de lo que estás oyendo te está removiendo algo por dentro, te pido un segundo. Este canal existe
para traerte exactamente este tipo de contenido. Historias que tienen peso real, lecciones que no se olvidan fácil. Si aún no estás suscrito, dale al botón ahora. No por obligación, solo si sientes que esto vale tu tiempo. Y si ya lo estás, déjame en los comentarios esto. ¿Cuál es la ley que más necesitas aplicar en tu vida ahora mismo? Me interesa saberlo de verdad. Ahora volvamos, porque lo que viene es donde la historia se pone más interesante. Pasaron 2 meses desde que don Asiano empezó a observar sus gastos y a callarse los planes. No había hecho nada todavía, pero había dejado de deshacer. Una noche, Próculo llegó a cenar, y después de que Remedios recogió los platos, los 2 hombres se quedaron sentados en la mesa con el café. Fue la primera vez que don Asiano le hizo una pregunta a Próculo que no era sobre qué iba a hacer, sino sobre qué había aprendido. ¿Cómo decides cuándo gastar y cuándo guardar?, le preguntó. Próculo pensó antes de responder. Eso también era distinto en él. No respondía inmediatamente como si ya tuviera la respuesta lista. Pensaba. Y luego hablaba. Me pregunto si eso que voy a comprar me acerca a donde quiero llegar o me aleja, dijo. Si me acerca, lo compro aunque cueste. Si me aleja, no lo compro aunque sea barato. Don Asiano procesó eso en silencio. ¿Y cómo sabes a dónde quieres llegar? Próculo lo miró. ¿Tú lo sabes? Don Asiano abrió la boca. La cerró. No lo sabía. Tenía planes, tenía ideas, tenía conversaciones. Pero un destino concreto, algo que pudiera dibujar, algo que pudiera medir, eso no lo tenía. Y esa era la 4ª ley, sin destino claro. Todo gasto parece razonable. Los estoicos practicaban la visualización negativa y la proyección hacia adelante. Imaginar con detalle dónde quieres estar, para poder evaluar si lo que haces hoy te lleva allá o te aleja. El dinero sin dirección fluye hacia el placer inmediato, porque el placer inmediato siempre está más cerca que el objetivo lejano. Quien no define el objetivo, el placer inmediato, siempre gana. Don Asiano no tenía objetivo, tenía sueños, que es diferente. Los sueños son niebla. Los objetivos tienen fecha, tienen número, tienen forma. Esa noche, después de que Próculo se fue a dormir, don Asiano sacó un papel y escribió algo por primera vez en su vida. No un plan, no una idea, un número. Escribió: en 12 meses quiero tener 150 pesos ahorrados. No era mucho, era concreto, era suyo y estaba escrito. Los meses que siguieron fueron silenciosos desde afuera y muy ocupados desde adentro. Don Asiano seguía cargando en el almacén del señor Whitfield. Mismo trabajo, mismo sueldo, mismo horario. Pero algo había cambiado en cómo lo hacía. Observaba cómo había aprendido a hacer viendo a Próculo. Observó que los camioneros que llegaban siempre necesitaban agua y comida, y no siempre encontraban dónde comprarla cerca. Observó que el señor Whitfield pagaba a alguien de afuera para limpiar las bodegas los fines de semana. Observó que había cajas dañadas, que el almacén descartaba y que a veces contenían productos perfectamente usables. No habló de nada de lo que observó, solo observó. Y esa observación silenciosa era la 5ª ley. El dinero vive en los detalles que nadie más se molesta en ver. Los estoicos hablaban de prosoche, la atención plena a lo que está frente a ti. No la atención que salta de idea en idea buscando el gran golpe. La atención paciente y constante que ve lo que otros ignoran porque están demasiado ocupados buscando lo grande para ver lo pequeño.
La mayoría de las fortunas no empiezan con una idea brillante. Empiezan con alguien que vio un problema pequeño que todos los demás pisaban sin notarlo. Don Asiano empezó a ver lo que pisaba. Un sábado por la mañana, don Asiano se acercó al señor Whitfield antes de que llegara el limpiador de afuera. «Señor Whitfield, yo puedo hacer esa limpieza. Cuesta menos que lo que le cobra el otro». El señor Whitfield lo miró sobre los lentes. «¿Cuánto menos?» «La mitad». El señor Whitfield pensó 2 segundos. «Empieza el próximo sábado». No hubo discurso, no hubo negociación larga. Solo una oferta concreta, un precio claro, un sí. Don Asiano limpió esa bodega cada sábado durante 4 meses. No era glamoroso. Era polvo, mugre, cajas pesadas, olor a aceite y a cartón viejo. Pero era dinero extra que iba directo al cuaderno azul de remedios en una columna nueva que don Asiano mismo había abierto. La columna se llamaba simplemente ahorro. Y esa disciplina, ese gesto pequeño y constante, repetido sin excepción, era la sexta ley. La riqueza no llega de golpe. Se acumula en silencio, gota a gota, sin que nadie lo vea. Los estoicos practicaban la disciplina como virtud central, no como castigo, sino como elección consciente de quien sabe que el carácter se forma en los actos repetidos, no en los gestos heroicos. Séneca escribió que no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto va, pero también que quien sabe a dónde va y rema aunque el viento esté en contra, llega, siempre llega. Don Asiano remaba, callado, sin anunciarlo, sin brindar por ello, remaba. 8 meses después del día que abrió el cuaderno azul, don Asiano tenía 83 pesos ahorrados. No era los 150 que había escrito en el papel, pero era 83 pesos reales, contados, guardados en un sobre de papel Kraft, que vivía debajo del colchón. Un domingo, Próculo lo invitó a caminar por el mercado. Caminaron entre los puestos con ese ritmo lento de quien mira sin apuro. Próculo ya vendía jabones, velas y algunos productos de limpieza. Tenía 3 puestos que surtía en distintos días de la semana. ¿Cómo empezaste a ampliar?, le preguntó don Asiano. Cuando el jabón funcionó, no festejé. Reinvertí. Don Asiano asintió. No saqué nada para mí los primeros 6 meses, continuó Próculo. Todo volvía al negocio. La gente cree que ganar dinero es tenerlo. Ganar dinero es moverlo bien. Y ahí vivía la 7ª ley. No confundas ingresos con riqueza. Los estoicos distinguían entre lo que entra y lo que queda, entre el movimiento del dinero y su acumulación con propósito. Epicteto, que no tenía nada material, era más libre que muchos ricos de Roma, porque había entendido que la riqueza real no es lo que posees, sino lo que no necesitas poseer para ser quien eres, y que el dinero que se reinvierte en algo que crece es dinero que trabaja. El que se consume en demostrar que se tiene, desaparece 2 veces, una cuando se gasta, otra cuando vuelves a necesitar lo que gastaste. Don Asiano miró su sobre de 83 pesos con ojos diferentes después de esa conversación. No eran 83 pesos para gastar, eran 83 pesos para mover. La oportunidad llegó un martes, sin aviso, como llegan siempre las oportunidades reales, sin fanfarria, casi de pasada, como si quisiera asegurarse de que solo la vea quien está prestando atención. Un hombre del mercado, un señor de apellido Garduño, que vendía semillas,
Le dijo a don Aciano que iba a cerrar su puesto, porque se regresaba al rancho de su familia en Nuevo León. Tenía inventario que no quería cargar de vuelta. Lo vendería a la mitad del precio si alguien lo compraba completo esa semana. Don Aciano calculó. Tenía 83 pesos. El inventario de Garduño costaba 90. Le faltaban 7 pesos. El viejo don Aciano hubiera ido a pedírselos a alguien y de paso le hubiera contado el negocio completo. El nuevo don Aciano fue a ver a Próculo. Necesito 7 pesos prestados. Te los devuelvo en un mes con 2 de interés. Próculo lo miró. ¿Para qué? Para comprar el inventario de Garduño. Próculo asintió. Fue a su cuarto. Volvió con 7 pesos. No hizo más preguntas. No pidió explicaciones. No negoció los términos, porque ya había visto durante 8 meses que don Aciano había cambiado algo fundamental en cómo se movía por la vida. La confianza no se pide, se construye con tiempo, con actos pequeños y constantes que nadie aplaude, pero todos eventualmente notan. Esa era la octava ley. Tu reputación financiera se construye antes de que la necesites. Los estoicos hablaban de vivir de tal manera que tu carácter hable por ti antes de que abras la boca. En los negocios, la confianza es el capital más escaso y el más valioso. Nadie te presta a quien no conoce. Nadie te abre puertas a quien no ha demostrado que sabe cerrarlas bien. Don Aciano, durante años, había sido conocido como el hombre de las buenas ideas. Ahora empezaba a ser conocido como el hombre que hace lo que dice. Esa diferencia vale más que cualquier capital inicial. Don Aciano compró el inventario de Garduño. Tardó 6 semanas en venderlo todo. Ganó 42 pesos sobre lo que había pagado. No lo festejó. No lo contó. Lo reinvirtió. Le devolvió a Próculo los 7 pesos más los 2 de interés. Y con el resto compró su propio puesto en el mercado del jueves. Un espacio pequeño, en una esquina que no era la mejor, bajo una lona remendada que él mismo cosió con hilo encerado. Vendía lo que la gente necesitaba y nadie más llevaba. Observaba, compraba, vendía. Observaba, compraba, vendía. Remedios lo ayudaba los jueves, no porque él se lo pidiera, porque un día fue a verlo y sin decir nada se puso detrás del puesto y empezó a atender clientes. Don Aciano la miró. Ella no lo miró. Siguió atendiendo. Y en ese gesto sin palabras vivía la 9ª ley. Las personas correctas llegan cuando te ves diferente. No las buscas, no las convences, no las enamoras con promesas. Llegan porque algo en cómo te mueves, en cómo actúas, en cómo tratas lo que tienes, las atrae naturalmente. Los estoicos creían en la simpatía universal, que lo semejante atrae a lo semejante, que quien actúa con virtud, con disciplina, con presencia, inevitablemente genera a su alrededor un campo que atrae a personas de igual naturaleza. No es magia, es consecuencia. Don Aciano no había buscado la ayuda de Remedios, la había merecido. Pasó un año. El puesto del mercado ya no cabía bajo la lona remendada. Don Aciano rentaba ahora un espacio más grande, con techo de lámina, en la sección central del mercado. Tenía 2 empleados, un muchacho que cargaba y una señora que atendía cuando él no podía. El señor Whitfield, que todavía lo saludaba cuando se cruzaban, le preguntó un día cómo le iba con el negocio. «Bien», dijo don Aciano. «Solo eso». El señor Whitfield asintió y dijo algo que don Aciano no esperaba.
Si algún día necesita distribuir más volumen, venga a verme. Tenemos capacidad de almacenaje que no siempre usamos. Don Aciano lo miró. Asintió. Gracias, señor Whitfield. Cuando llegue ese momento, aquí estaré. No prometió nada que no podía cumplir. No exageró donde estaba para impresionar. Solo aceptó la puerta que se abría y la dejó abierta para cuando pudiera cruzarla. Y en eso vivía la 10ª ley, la última, la que contiene a todas las demás. Construye más de lo que muestras. Los estoicos hablaban de la reserva interior como la mayor riqueza posible. Tener más de lo que necesitas demostrar, saber más de lo que necesitas exhibir, poder más de lo que necesitas proclamar. El hombre que tiene que anunciar su riqueza no la tiene todavía. El hombre que la tiene no necesita anunciarla, porque ya se nota sola. El dinero llega cuando te callas, porque el silencio es la única señal de que estás trabajando en serio. El ruido es la señal de que todavía estás buscando el aplauso que reemplaza al resultado. Don Aciano ya no buscaba aplausos, tenía resultados. Una tarde de diciembre, Próculo vino a cenar por última vez antes de mudarse a San Antonio, donde había encontrado una oportunidad más grande para su negocio. Después de la cena, los dos hombres salieron al patio con el café. El frío de diciembre en Laredo era suave. Las estrellas estaban claras. ¿Te acuerdas cuando llegué y me enseñaste el pueblo?, dijo Próculo. Sí, dijo don Aciano. Me dijiste que conocías todas las oportunidades. Y las conocía. Lo sé, dijo Próculo. Eso nunca fue tu problema. Don Aciano lo miró. Tu problema era que las usabas para conversar. Y las oportunidades no se conversan, se toman. Don Aciano no dijo nada por un momento. El café humeaba entre sus manos. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes?, preguntó finalmente. Próculo sonrió. Fue la primera vez que don Aciano lo vio sonreír de verdad, porque si te lo decía, ya lo había hecho. Y ahí estaba, otra vez, esa frase, la misma que no había entendido al principio. Ahora la entendía completamente. Las lecciones no se enseñan, se viven. Se ven en alguien que ya las encarna y se elige, o no se elige, seguir el ejemplo. Don Aciano había elegido. Marco Aurelio escribió algo que sobrevivió 19 siglos porque sigue siendo verdad hoy, aquí, ahora. La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Pero hay otra verdad que los estoicos vivían sin necesitar escribirla, porque la escribían con sus actos, que el camino hacia cualquier forma de abundancia empieza siempre en el mismo lugar, en el silencio, en la observación, en la acción que no busca aplauso, en la disciplina que nadie ve, pero que acumula, gota a gota, lo que los que hablan nunca llegan a tener. El dinero llega cuando te callas, no porque el silencio sea mágico, sino porque en el silencio es donde por fin ocurre lo único que importa, el trabajo real. Y tú, que estás aquí ahora mismo, ¿cuánta energía has gastado esta semana hablando de lo que vas a hacer? ¿Y cuánta en hacerlo? No te pido que respondas en voz alta. Te pido que lo pienses en silencio. Porque si algo aprendió don Aciano Herrera, jornalero de Laredo, Texas, en el año de 1954, es que la respuesta más importante de tu vida nunca necesita público. Solo necesita que tú actúes sobre ella. Y en el próximo video vamos a hablar de algo que nadie quiere admitir, pero que casi todos viven. ¿Por qué seguimos eligiendo personas que nos drenan en lugar de personas que nos construyen?
¿Y qué dice el estoicismo sobre el precio real de la compañía equivocada? No te lo pierdas.